Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Chas Freeman, uno de los grandes diplomáticos de Estados Unidos, que fue secretario adjunto de Defensa y embajador estadounidense en Arabia Saudí, entre otros cargos. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Encantado de estar contigo, Ben. Así que, hace 2 días, Donald Trump dio su plazo de 48 horas a los iraníes. Es decir, abrir el estrecho de Hormuz o Estados Unidos destruirá toda la infraestructura energética de Irán, empezando por los mayores emplazamientos. De nuevo, los iraníes respondieron diciendo, si hacéis esto, tendremos nuestra propia lista de objetivos que destruir, instalaciones energéticas, plantas desalinizadoras en los estados del Golfo. Y bueno, esas 48 horas están casi terminadas, y parece que Trump está haciendo algunos esfuerzos por dar marcha atrás. Así que él sostiene que desde este anuncio han tenido 2 días de conversaciones buenas y productivas con Irán. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní acaba de declarar que no se ha celebrado ninguna reunión. Así que, de nuevo, no estoy seguro de qué parte dice la verdad. Pero la alternativa a rectificar esto habría sido una guerra sin ningún control. Así que me preguntaba, ¿cómo interpretas tú esta situación? Sé que no podemos afirmar nada con total certeza, pero ¿qué crees que está ocurriendo aquí? Bueno, creo que Trump está intentando dar marcha atrás en esto, y no creo que haya conversaciones en curso. Lo que parece estar ocurriendo son solo mensajes de texto entre Stephen Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi. De eso se pueden sacar varias conclusiones. La principal que yo saco es que las circunstancias en Asia Occidental convencieron a Trump, así como a Israel e Irán, de que la única respuesta a su conflicto era el uso de la fuerza y que no debía recurrirse a la diplomacia. Irónicamente, Donald Trump estuvo de acuerdo con eso, pero ahora está aprendiendo que la diplomacia es insustituible. De hecho, el mayor problema aquí, probablemente desde el punto de vista de Trump, es el precio de la energía. El petróleo en particular, la gasolina en los surtidores de Estados Unidos. No creo que le importe mucho el impacto sobre los aliados o los socios, ni siquiera sobre los productores que están siendo golpeados por la guerra, pero sí le preocupa el impacto que los precios del gas puedan tener en sus perspectivas electorales. La mayor amenaza que hizo Irán fue que cerraría por completo el estrecho de Hormuz. En este momento no está cerrado, se está gestionando como un peaje en una autopista. Si tienes la matrícula adecuada y estás dispuesto a pagar en efectivo, puedes pasar. Así que tenemos una buena lista de países que han recurrido a la diplomacia para resolver los problemas de fondo, lo que demuestra que la diplomacia no es del todo una pérdida de tiempo. Así que estos países incluyen a China, India, Japón y Turquía, y sabemos que los italianos y los franceses también han estado hablando entre bastidores con Irán para intentar llegar a un acuerdo. Eso fue lo primero. Lo segundo es que hay un patrón claro en esta guerra, en el que la escalada por parte de Israel y Estados Unidos se encuentra con una contraescalada, ojo por ojo, por parte de los iraníes. Los ejemplos más recientes y más inquietantes de esto incluyen un aparente ataque estadounidense en Natanz. Los israelíes niegan su responsabilidad, pero esta guerra, cualquier guerra aérea de esta complejidad, tiene que estar coreografiada conjuntamente. Así que la negación de que esto se coordinó con Israel no se sostiene. Es claramente falso. De todos modos, el ataque a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz fue respondido por un misil iraní que impactó cerca del reactor de investigación en Dimona, Israel, y aparentemente alcanzó un bloque de apartamentos donde trabajaban muchas de las personas de Dimona. Eso se interpretó como una respuesta a los anteriores asesinatos israelíes de científicos nucleares iraníes,
mediante la muerte o al menos la mutilación de científicos nucleares israelíes. Y creo que, como mencionaste, Irán presentó su propia lista de objetivos específicos. Uno de ellos era la planta desalinizadora de Ras Al Khair en Arabia Saudí, que es básicamente la única fuente de agua para la ciudad de Riad, una ciudad de varios millones de habitantes. En otras palabras, Irán ha demostrado que estaría dispuesto en última instancia a destruir por completo las sociedades árabes del Golfo. Creo que Kuwait depende en un 90% del agua desalinizada, Arabia Saudí en un 70%. No sé la cifra exacta para Qatar, pero debe de ser también muy alta. Y creo que en los Emiratos Árabes Unidos ronda el 40%. Así que Irán acaba de indicar que en última instancia está dispuesto a destruir por completo a estos países, a despoblarlos. Se puede suponer, o creo que se puede estar bastante seguro, de que entre bastidores estos países protestaron ante el señor Trump, argumentando, como han hecho desde el comienzo de toda esta crisis, que no debería haber una guerra, que debería haber diplomacia, que debería haber diálogo. Pero el problema es que ni Israel ni Irán, ambos sintiéndose amenazados existencialmente por el otro, pueden dar marcha atrás con facilidad. Ninguno de los dos está dispuesto a entablar un diálogo diplomático ni a detenerse antes de la aniquilación del poder del otro. En el caso de Israel, aparentemente entre bastidores, Israel no ha reaccionado públicamente, hasta donde yo sé, ante la suspensión durante 5 días por parte de Trump de su ataque propuesto contra las centrales eléctricas iraníes. Pero entre bastidores, evidentemente, está muy inquieto. Considera esto una muestra de debilidad e inconstancia por parte del presidente Trump. Uno se pregunta por qué alguna vez imaginó que sería constante, dado que es famoso por su inconstancia, pero lo ve como un revés estratégico. Y por supuesto, en la medida en que la campaña de bombardeo se reduzca durante estos 5 días, eso va directamente en contra del plan de guerra israelí. Pero al final, y lo mismo ocurre, creo, en el caso de Irán, está claro que Irán no considera que haya alcanzado plenamente sus objetivos. Quiere causar mucho más daño a Israel y al parecer tiene la capacidad para hacerlo. Sin duda, está hablando entre bastidores con los países árabes del Golfo sobre un plan de futuro que no contemple la presencia de bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Si se me permite, parece que la embajada iraní en Riad y la de Doha, Qatar, están ambas cerradas de forma funcional. Es decir, ya no cuentan con personal relevante. Al menos esa es la apariencia. Pero por supuesto, no sé si la embajada saudí en Teherán o la embajada qatarí en Teherán han sido cerradas. Supongo que probablemente sí. Pero hay muchos otros lugares para un diálogo confidencial, que debe estar teniendo lugar. Irán no va a detener la guerra mientras su objetivo de eliminar las bases estadounidenses y la amenaza del Golfo Pérsico no se haya cumplido. No va a detener la guerra cuando no haya dado a Israel una lección suficiente para disuadir futuros ataques israelíes. Y no va a mostrar debilidad ante su propia población, reconociendo públicamente un intercambio de opiniones con la administración Trump. Así que ahí estamos. Nos quedamos con una guerra que tiene, como ya han dicho otros, solo tácticas, sin estrategia. Hay poder pero no propósito. Hay violencia sin ninguna visión. Y no existe un escenario creíble para poner fin al conflicto. Así que esta es una guerra que se justifica a sí misma. Es decir, los principios básicos sobre los que se inició son completamente y demostrablemente falsos. Parece haber puesto el último clavo en el ataúd de la Alianza Atlántica. Así que a quienes pensamos desde el principio que esto era un error estratégico potencialmente trascendente, estaremos en el modo de vida confirmado de nuestra razón.
Sí, estoy un poco sorprendido. Bueno, en realidad nada sorprendido por las respuestas de los europeos. Pensé que después de lo de Groenlandia serían un poco más firmes. Pero, escuchando a Mark Rutte, parece que ya sabes, siguen tocando la misma melodía. If I may interrupt you. Me preguntaba si puedo interrumpirte. Él sigue hablando con su padre en la Casa Blanca. Otros europeos no lo hacen. Ahora hay un movimiento serio en España para salir de la OTAN y prohibir las bases estadounidenses. En tu país vecino, Suecia, ha habido grandes manifestaciones, aunque Suecia sea un nuevo miembro de la OTAN. Creo que estamos empezando a ver cómo todo se deshilacha, pero aún no hemos visto el proceso completo. Y creo que Margaret Nord refleja fielmente las actitudes de los miembros de la OTAN. The emerging attitudes of the members of NATO. Bueno, el pensamiento, sin embargo, y la situación de los europeos parece tener cierta similitud con la de los árabes del Golfo. Es decir, si se quiere encontrar una posible solución a esto, es porque saben que vincular su seguridad por completo, al 100%, a un imperio en declive no es una buena estrategia. Quiero decir, los estados del Golfo se están dando cuenta de ello. Los europeos también están asumiéndolo. Y ya sabes, no es como si Estados Unidos estuviera solo en declive, pero aún quisiera aferrarse. Eso sería una cosa. Pero Estados Unidos ha señalado muy claramente, con la nueva estrategia de seguridad, que si el mundo es multipolar, si no podemos estar en todas partes, entonces tenemos que establecer prioridades. Y las prioridades deberían ser el hemisferio occidental y Asia Oriental. Así que queremos salir de Europa. Si se trata de una hegemonía en declive, que deja claro que ya no es una prioridad, ya sabes, podemos tener a J.D. Vance diciéndoles a los europeos directamente que no necesitamos vasallos, necesitamos socios. No son un multiplicador de fuerza. En algún momento, uno pensaría que habría que desarrollar una estrategia. Simplemente parece que, al igual que con los estados del Golfo, ocurre lo mismo en Europa. No hay estrategia ni imaginación política para nada más. Así que están reaccionando un poco, pero no veo ninguna gran estrategia en cuanto a cómo debería reajustarse la relación con Estados Unidos para adaptarse a este nuevo mundo. Porque ya sabes, los europeos o bien están completamente subordinados a Estados Unidos, o bien empiezan a abrazar ese antiamericanismo. Pero no hay nada intermedio. Como ya sabes, encontrar un tipo de relación diferente. Ojalá hubiera más de eso, porque es amor u odio, nada normal. Y me pregunto si los estados del Golfo también pueden avanzar en una dirección diferente. Porque ya sabes, Estados Unidos tampoco quiere quedar atado a Oriente Medio, si quiere girar hacia otros lugares. Several comments about that. Bueno, varios comentarios al respecto. Primero, obviamente, existen conceptos completamente diferentes sobre lo que significa la Alianza Atlántica en Washington y en las capitales europeas. Los europeos creen que está ahí para defenderlos, y los estadounidenses creen que sirve para incorporar a los europeos como auxiliares en expediciones en otros lugares, empezando por la separación de Kosovo de Serbia y continuando con la intervención de la OTAN en Afganistán. Ya sabes, o es una alianza defensiva o no lo es. Y uno de los grandes problemas para la arquitectura de seguridad europea es la conclusión rusa de que no se trata de una alianza defensiva, sino ofensiva. Así que ese es el primer problema. La base conceptual que solía unir a los dos lados del Atlántico ya no existe. En segundo lugar, sí, estoy de acuerdo. Los estados del Golfo no tienen otra salida a este dilema que la diplomacia, lo que implica cierto acomodo con Irán, lo que a su vez supone un mayor distanciamiento de Estados Unidos. Y entonces la cuestión es que dado que ese parece ser el resultado más probable, por supuesto, por el momento, los estados del Golfo se aferran a Estados Unidos porque no tienen otra alternativa. No pueden identificarse públicamente con un ataque israelo-estadounidense contra Irán,
porque Israel es totalmente inaceptable como socio de manera pública. En privado, pueden beneficiarse del acceso a la tecnología de Estado policial que Israel ha desarrollado para oprimir a los palestinos. That Israel has developed to oppress the Palestinians. Privately, they may despise the Palestinians. En privado, puede que desprecien a los palestinos. En público, no pueden permitirse estar alineados de ninguna manera con Israel, ni siquiera contra Irán, su enemigo hereditario. En público, no pueden permitirse abandonar la causa palestina. Así que realmente están entre Irak y la espada, o entre Irán y la espada. Y creo que los europeos están en una posición similar, pero mucho más lentos en darse cuenta de ello, por la sencilla razón de que, hasta ahora, no están siendo atacados con misiles por un enemigo. Ahora, por supuesto, algunos de ellos están trabajando para ofrecer justificaciones para ir más allá de Ucrania y desafiar la unidad de la OTAN. Pero los rusos, hasta ahora, han jugado un juego muy cauteloso en ese sentido. Pero los europeos se enfrentan no solo al dilema de que Estados Unidos se está debilitando, sino también al hecho de que Estados Unidos, desde el punto de vista europeo, y debo decir que también desde mi propio punto de vista, está actuando de manera insensata. Está haciendo cosas que no pueden aportarle ningún beneficio, cosas totalmente irracionales, impredecibles, erráticas y contraproducentes. Así que no se trata solo del debilitamiento de Estados Unidos, sino del caos político en Washington, lo que amenaza a Europa. Creo que con el tiempo los europeos se darán cuenta de ello. No sé qué pensar de las elecciones francesas que tuvieron lugar. Tengo entendido que la derecha lo hizo muy bien, salvo en París, donde fue elegido alguien de la izquierda. Pero la política europea sigue siendo confusa y desconcertante, y no veo que esté surgiendo ningún consenso por el momento. Así que todas esas cosas son ciertas. Y en medio de todo esto, si Trump finalmente ha descubierto los méritos de mantener un diálogo con Teherán, aunque sea bajo cuerda y no reconocido por Teherán, aunque lo lleve a cabo Stephen Witkoff, a quien los iraníes tienen todas las razones para desconfiar, aunque lo lleve a cabo Trump, de quien ahora todos desconfían, los europeos siguen discutiendo sobre si hablar o no con Rusia, lo cual es bastante notable. Así que creo que están ocurriendo todo tipo de cosas interesantes aquí, pero para mí, como diplomático retirado, me resulta interesante ver cómo se ilustra una vez más la indispensabilidad de la diplomacia en las formas en que se está ilustrando. Illustrated in the ways that it is being illustrated. I haven't talked about No he hablado de las implicaciones globales de esto, pero ya lo hemos comentado antes. Quiero decir, está claro que nos enfrentamos a una recesión económica mundial. La administración Trump acaba de informar a Israel de que la guerra, cito, va a durar más de lo previsto, fin de la cita, y podría prolongarse hasta septiembre. Eso significa que cualquier munición que nos quede por gastar, se gastará, lo que implica que seremos incapaces de actuar a escala global como antes, incluso en lo que respecta al tránsito por Asia Occidental, que es esencial para que Estados Unidos siga siendo una potencia mundial. Quiero decir, tenemos que poder movernos por ese corredor para ir de Asia a Europa. Aunque la llegada de los marines estadounidenses cerca del estrecho de Hormuz a finales de esta semana no sea un presagio de una reedición de Gallipoli en la orilla norte del estrecho de Hormuz, sino que esté dirigida a objetivos políticos menos formidables y más razonables. Por ejemplo, Abu Musa y las islas Tum Menor, que son el centro de una disputa territorial entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, me parece un objetivo más inteligente para los Marines que la isla de Kark, que se encuentra mucho más arriba en el Golfo Pérsico, lo que obligaría a las fuerzas estadounidenses a atravesar un corredor peligroso para alcanzarla, a menos que Arabia Saudí proporcione una zona de apoyo, cosa que no creo que haga.
threatens Sabes, to destroy the power cuando plants. Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas de Irán, como ha hecho, si no hoy, entonces dentro de 5 días, creo, I think y se encuentra con una contramemoria que amenaza con hacer lo mismo a Israel y a los árabes del Golfo, además de destruir las plantas desalinizadoras que son esenciales para la supervivencia de esos países, creo que socava cualquier posibilidad de cooperación real por su parte. undercuts any Por possibility último, of actual sobre el tema del repliegue hacia el hemisferio occidental, ya sabes, hay una expresión china, escucha lo que dice, pero observa lo que hace. Lo que Trump dice es una cosa, lo que hace es completamente diferente. No hay manera de que iniciar una guerra con Irán sea compatible ni con un enfoque en el hemisferio occidental, ni con un enfoque en China, que son las dos visiones que siguen compitiendo en la mente política estadounidense esquizofrénica. competing in the schizophrenic American political mind. So I think Así que creo que no hay claridad. the 5 days Pasarán los 5 días. Tal vez los mensajes de Witkoff a Harakchi se encuentren con algo distinto a una reiteración de las condiciones iraníes, que son esencialmente reparaciones, compensación por los daños, ausencia de presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y garantías creíbles de que Israel no volverá a atacar a Irán ni a conspirar para organizar un ataque estadounidense, y así sucesivamente. Hay además otro elemento aquí, que es la necesidad de una arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico. Irán ha presentado propuestas al igual que los chinos y los rusos. Iran has put forward proposals, so have the Chinese and the Russians. I'm imagine that an organization like Imagino que una organización como la Organización de Cooperación Islámica, anteriormente la Organización de la Conferencia Islámica, a la que pertenecen unos 57 países musulmanes, incluidos algunos con verdadero prestigio político como Indonesia y Malasia, que no están en la región, pero con la participación de Turquía, que es un actor potencial muy importante para lograr algún tipo de paz aquí. Podría imaginar a la OA organizando una conferencia entre las partes regionales, sin incluir a Israel, para elaborar una propuesta de paz, con una invitación, espero, a Israel, a lo que quede de Israel, para participar en proyectos conjuntos de construcción de la paz y desarrollo económico. Pero quizá eso sea demasiado idealista en una región justamente famosa por su cinismo. a region which is famed, justly famed for its cynicism. Well, it appears that part of Trump's calculation though was Bueno, parece que parte del cálculo de Trump fue, como en todos los conflictos, ejercer la máxima presión. Lo vimos con lo que ocurrió en South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo. Fue Israel, presumiblemente con el pleno apoyo de Estados Unidos, quien atacó esos yacimientos de gas. Luego Trump volvió, diciendo más o menos, no fuimos nosotros, pero ni se os ocurra tomar represalias. Así que la idea era que la Timra Indian esencialmente sin escalar el conflicto con Edriunías. Pero eso no fue lo que ocurrió. Vimos esta devastadora represalia de los iraníes contra los estados árabes del Golfo. Entonces, ¿qué crees que pasaría si Trump decidiera cumplir con sus amenazas iniciales? Es decir, ya sea atacando la infraestructura energética de Irán o si las tropas terrestres que está preparando realmente se desplegaran para ocupar territorio iraní. Porque hemos oído a los iraníes decir que pueden atacar la infraestructura energética, las plantas desalinizadoras a las que te referías. Pero todo esto rompería la columna vertebral de los estados árabes, de los estados del Golfo, ¿no es así? Sí. Yes. But here again, Sí, pero una vez más, las políticas de máxima presión son básicamente poder sin propósito, tácticas sin estrategia. Son la definición de esta guerra que no puede tener éxito. Tenemos el ejemplo de Corea del Norte, y eso debería haber sido un indicador de cuál sería la reacción iraní. Irán es un estado civilizacional orgulloso, con una influencia que va mucho más allá de sus fronteras. Puede ser un estado multiétnico, pero es coherente. Y su reacción ante las fanfarronadas, el chantaje y los bombardeos es predecible, muy parecida a Corea del Norte. bombing is predictable, rather like North Korea. The only result of the policy toward North Korea was
El único resultado de la política hacia Corea del Norte fue que Corea del Norte desarrolló armas nucleares y un misil balístico intercontinental para entregarlas, con múltiples ojivas capaces de alcanzar Estados Unidos. Irán va en la misma dirección. No lo sabemos. Irán niega haber lanzado un misil contra Diego García y afirma que se trató de un ataque de falsa bandera israelí. Probablemente de medidas a mantener los británicos en la guerra de la ley de Estados Unidos. Dado que Diego García es de su propiedad, cree Naciones Unidas islas. La comunidad internacional considera que forma parte de Mauricio. De todos modos, Israel ciertamente ha estado llevando a cabo muchas operaciones de falsa bandera destinadas a involucrar a otros en la guerra contra Irán, aunque hasta ahora sin éxito. No ha habido movimientos reales, aparte de los diplomáticos, por parte de los estados árabes del Golfo en respuesta. Pero ya sabes, lo que esto ilustra, ya fuera una operación de falsa bandera que implicara el lanzamiento de un IRBM contra Diego García o no, es que el asesinato de Ali Khamenei, el difunto líder supremo, y su sustitución por su hijo, ha eliminado la prohibición sobre diversos desarrollos armamentísticos que el difunto líder había impuesto. Él era el principal opositor al desarrollo de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. No olvidemos que las armas biológicas y químicas también entran en esa categoría. Él fue el principal opositor a ampliar el alcance de los misiles iraníes más allá de los 2.000 o 2.500 kilómetros. Esas restricciones ya han desaparecido. Irán no ha dejado de producir misiles, incluso en plena guerra, al parecer. Y no hay indicios de que, contrariamente a las afirmaciones de Israel y Estados Unidos, su capacidad bélica haya sido eliminada. De hecho, los misiles siguen cayendo en Israel y los drones continúan atacando a los árabes del Golfo, que son muy vulnerables a ellos. Los ataques contra Israel suelen incluir operaciones combinadas de misiles balísticos y drones. Está claro que Irán puede atravesar el sistema israelí de defensa contra misiles o cohetes de 3 capas, que comienza con el Arrow a niveles extraatmosféricos, luego la Honda de David en la alta atmósfera y finalmente la cúpula de hierro para objetos más lentos cerca del suelo. Pero no es eficaz, ni siquiera en este punto. Quiero decir, fíjate en el ataque a Dimona. Es la zona más fuertemente defendida de Israel, el lugar más protegido del país. Y aún así, Irán logró alcanzarlo con, creo, 2 misiles. Así que si esto es una guerra de desgaste, no está resultando ventajosa para Israel y Estados Unidos. Y sabes, cuando hablamos hace un tiempo, creo que describí la estrategia de Irán como similar a la de Muhammad Ali en el ring de boxeo. Ya sabes, la táctica del rope-a-dope. Permitir que tu oponente se agote lanzándote todo lo que pueda y luego esperar el momento adecuado para contraatacar de manera decisiva. Ese momento de represalia decisiva puede estar acercándose, pero Irán aún no ha llegado a él, según su propio juicio. Permíteme añadir otro punto aquí, que remite a la necesidad de una resolución diplomática de este asunto y a las muy escasas perspectivas de que eso ocurra en la actualidad. Israel ha mantenido una política muy clara, ejemplificada por el asesinato de Ali Larijani, de eliminar a cualquiera que pudiera ser un interlocutor diplomático moderado potencial en el lado iraní. Israel no quiere negociaciones, y esa es una de las razones por las que se pone tan nervioso cuando Trump afirma que las hay. Creo que eso es incorrecto, pero es bastante típico de Trump exagerar y tergiversar lo que está ocurriendo para manipular la opinión pública y, en este caso, para manipular los mercados, porque el mercado ha demostrado ser increíblemente crédulo. Me refiero a los mercados de capitales, especialmente Wall Street o el FTSE en Londres. Estos mercados se han tomado en serio las garantías de Trump de que sería una guerra corta y victoriosa, a pesar de todas las pruebas en sentido contrario.
Así que el precio de las acciones en estos mercados sube y baja en respuesta a diversas afirmaciones francamente delirantes, o al menos imaginativas, quizá incluso alucinatorias, de la administración Trump. No hay pruebas de nada parecido, ni de que Irán haya alcanzado las condiciones que considera esenciales para aceptar ponerle fin. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Creo que hay dos. Una posibilidad es que con el tiempo haya algún tipo de negociación, en cuyo caso Israel tendrá que tragarse su orgullo. No podrá mantener la narrativa que ha prevalecido durante décadas, la de un Irán amenazante y la de sí mismo como víctima. Israel ha sido una amenaza real para Irán de múltiples maneras. Durante todo este tiempo, Irán ha sido como mucho una amenaza potencial para Israel y ha estado claramente a la defensiva. Tal vez Israel tenga que reconocerlo si se producen negociaciones. Es posible que Estados Unidos e Israel acaben separando sus caminos en lo que respecta a la cuestión iraní. Eso no es fácil políticamente para Donald Trump, dada su dependencia del lobby sionista y de las donaciones de campaña de los plutócratas sionistas. La única posibilidad es que descendamos a un nivel de conflicto continuo, pero de menor intensidad. En efecto, eso supondría un regreso al statu quo anterior, porque existía un conflicto de baja intensidad entre Irán e Israel, y en cierta medida entre Irán y Estados Unidos, ejemplificado por el asesinato del general Soleimani durante el primer mandato de Trump, y por varios ataques israelíes contra Irán en la segunda administración Trump, incluido el conflicto de junio del año pasado. Así que quizá volvamos a una situación en la que Israel, al igual que Irán hasta ahora, esté en peligro constante de ser atacado por su enemigo. Misiles que aparecen de la nada, asesinatos selectivos. Irán hasta el momento no ha respondido con la misma política de asesinatos que Israel. ¿Seguirá manteniéndose esa negativa? No lo sabemos. Por tanto, entre las dos alternativas, me parece que una solución negociada es mucho más preferible a un conflicto de baja intensidad. Un terrorismo continuado por ambas partes. La baja intensidad, sin embargo, básicamente lo pondría a fuego lento, permitiendo que se prolongue durante un periodo de tiempo más largo. Simplemente parece que si disminuye la intensidad, eso daría una ventaja a Irán, porque por supuesto, puede mantener el estrecho de Hormuz cerrado, lo que significa que el dolor para Estados Unidos seguirá aumentando. Creo que sería un cierre a corto plazo, pero luego un regreso a la operación del peaje, ya sabes, como una autopista de peaje. Haces un trato, llegas a un entendimiento, entregas tu billete junto con algo de dinero y puedes pasar. Básicamente, eso es lo que ha estado ocurriendo. Todo este discurso sobre minar el estrecho de Hormuz no tiene pruebas reales que lo respalden. Y la verdadera pregunta es por qué Irán querría minar el estrecho de Hormuz, cuando, en esencia, considera mantenerlo abierto para determinadas partes como una oportunidad y una herramienta de presión diplomática. Así que no estoy convencido de que haya habido ninguna operación de minado, o, si la ha habido, probablemente haya sido en la costa más cercana a los Emiratos Árabes Unidos, dejando la costa más próxima a Irán sin vigilancia. En cualquier caso, no lo sabemos. Por cierto, las únicas personas en el mundo con una fuerza de dragaminas adecuada para ocuparse de esto son los japoneses, que no están interesados en entrar en una zona de combate. Intervinieron al final de la Guerra del Golfo de 1990-91. Una vez terminado el combate, aportaron la capacidad para eliminar las múltiples minas que el bando iraquí había liberado en el Golfo Pérsico. Estados Unidos, muy imprudentemente, la Marina estadounidense, creo que en enero, en realidad se deshizo de 4 dragaminas, lo cual, en términos de planificación de fuerzas, es increíblemente estúpido. Si es así,
Bueno, los iraníes, la apertura selectiva es una estrategia interesante, porque ahora por supuesto pueden obtener reparaciones de los estados del Golfo por el ataque, básicamente imponiéndoles impuestos. Pueden exigir que los estados del Golfo concedan acceso a cambio de desvincularse o expulsar las bases estadounidenses. Pueden insistir en vender petróleo en una moneda diferente. Así que en efecto, se abren muchas oportunidades. Y los propios iraníes afirman que no colocaron minas, pero que podrían hacerlo si Estados Unidos envía tropas terrestres, entonces por necesidad. Pero por el momento, no tiene ningún sentido. En cuanto a un acuerdo negociado, me preguntaba, ¿dónde ves el punto de encuentro común? Porque hasta ahora, Estados Unidos exige más o menos la rendición de Irán, mientras que Irán quiere que las bases estadounidenses salgan de la región. Solo estoy pensando que si Estados Unidos de todos modos quiere reorientarse fuera de la región, podría ser una oportunidad, pero obviamente no quieren ceder el liderazgo a Irán, y eso parece bastante razonable. Pero ¿cómo podría ser un punto intermedio? Una nueva arquitectura de seguridad que permita a Estados Unidos reducir sus tropas y a su vez reduzca la amenaza para Irán, pero que aún así no convierta a Irán en un hegemón regional ni nada por el estilo. Porque si observas lo que está ocurriendo en Irak, parece que en algunos lugares las tropas occidentales están siendo expulsadas de todos modos. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Si hubiera un acuerdo negociado, ¿qué habría que negociar? Well, that's a very good question, of course, but before I address it, Bueno, esa es una pregunta muy buena, por supuesto. Iran has another. Pero antes de abordarla, permíteme mencionar que Irán tiene otra carta que podría jugar, potencialmente activando su relación con los hutíes en Yemen para cerrar el otro corredor marítimo por el que Arabia Saudí exporta petróleo a través del Bab el-Mandeb. Así que podría bloquear la única ruta petrolera restante que básicamente sale de la península arábiga, que es el petróleo saudí que se exporta por Yambú en el Mar Rojo. En cuanto a un acuerdo razonable, creo que, bueno, no tengo ni idea de lo que pasa por la mente del liderazgo iraní. Es un liderazgo nuevo, no es el antiguo. Raisi está ahí, obviamente es muy capaz como diplomático, pero no me queda claro. Me parece que es necesario que coincidan dos cosas. It seems to me that you need to have a conjunction of two things. One, you have to have the kind of addressing. Primero, es necesario contar con algún tipo de arquitectura de seguridad regional gestionada por personas de la propia región, algo parecido a lo que sugerí que la Organización de Cooperación Islámica, la OSI, podría convocar. En otras palabras, un plan para un orden posterior a la guerra, aunque no pueda aplicarse de inmediato. Ese plan podría incluir una retirada gradual de las fuerzas estadounidenses, no una inmediata, diseñada no para humillar a Estados Unidos, sino para eliminar la amenaza percibida por Irán. Podría incluir patrullas conjuntas entre los iraníes y los árabes del Golfo. También podría contemplar, y de hecho Irán lo ha propuesto, un sistema de gestión regional para la recaudación de peajes en el estrecho de Hormuz. Es decir, habría un compromiso compartido entre los países de la región para mantener abierto el estrecho de Hormuz a cambio de beneficios que se distribuirían entre ellos. In return for benefits that would be shared. Iran seems to be thinking about the post-war order. Irán parece estar pensando en el orden posterior a la guerra en términos bastante constructivos, si solo se consideran los intereses de los árabes del Golfo. None of this would be Nada de esto sería motivo de alegría para Estados Unidos ni para Israel. Por otro lado, como has sugerido, si de hecho Estados Unidos se toma en serio el alejarse de Oriente Medio, de Asia Occidental hacia Asia Oriental y el hemisferio occidental, esto lo facilitaría. Así que preguntas qué gana cada uno con la paz. Creo que unos diplomáticos inteligentes podrían encontrar algunas formas de lograrla, pero eso requiere diplomáticos inteligentes. No hay pruebas de que existan tales en nuestro arsenal diplomático, el arsenal estadounidense. Hay abundantes pruebas de pensamiento estratégico en Israel y en Irán. No estoy tan seguro de cuánto hay entre los árabes del Golfo. I'm not sure how much there is in the Gulf Arabs.
The Gulf Arabs, as I mentioned earlier, Y los árabes del Golfo, como mencioné antes, están con toda razón furiosos con Irán por la paliza que están recibiendo, muy temerosos y además ahora muy desdeñosos hacia Estados Unidos como protector. Está claro que Estados Unidos ya no tiene la capacidad, la voluntad ni la prioridad de protegerlos. Busca proteger a Israel y ni siquiera parece capaz de hacerlo. Creo que debería concluir diciendo que, como de costumbre, la guerra física va acompañada de una guerra de información. La censura militar israelí, con pocas excepciones, es muy eficaz y para su descrédito es respetada por los periodistas occidentales. Así que tenemos mucha información sobre los daños físicos en Irán. Tenemos mucha información sobre los daños físicos en Líbano. information about physical damage in Lebanon. We have some information about the ferocity of the Tenemos cierta información sobre la ferocidad de la campaña de limpieza étnica que se está desarrollando en Cisjordania, pero casi no tenemos datos sobre los daños físicos y humanos causados por los ataques iraníes. Israel está, evidentemente, más preocupado por la moral de su población que por su protección física. Los datos de las encuestas sugieren que siguen apoyando fervientemente la guerra, probablemente en parte porque en realidad no comprenden lo que está ocurriendo. Noto que el aeropuerto Ben Gurion, el aeropuerto internacional de Israel, ha sufrido ahora una fuerte reducción de vuelos impuesta por el ministro israelí de Transporte con el fin de salvaguardar vidas, según afirma el ministro. Pero esto también corta la emigración desde Israel. This also cuts off immigration from Israel. If there can be no more than 50 passengers per plane, Si no puede haber más de 50 pasajeros por avión, como parece ser el caso, y el número de vuelos es limitado, esto deja a muchos israelíes atrapados. Y de nuevo, creo que el cálculo iraní es que una colonia de colonos tendrá una vía de escape para la mayoría de los colonos. Es posible que los colonos estén pensando en usar sus pasaportes españoles, portugueses o alemanes para marcharse y no volver. Porque si volver significa enfrentarse a un conflicto de baja intensidad, más de lo mismo, ¿por qué querrías regresar? Y por supuesto no sabemos cuál es el nivel de migración durante esta guerra, porque eso también está fuera del alcance de los periodistas. Así que nos falta un elemento clave para evaluar los daños de la guerra. Sin embargo, lo que sí tenemos son indicios claros de intención. however, are clear indications of intent. And to go back to how the war Y volviendo a cómo podría terminar la guerra, ya sabes, Donald Trump ha ofrecido una ensalada de palabras completa, un buffet de propósitos para esta guerra. ¿Por qué no elegir el arenque en escabeche en lugar de los rábanos encurtidos o el salmón ahumado? Y por cierto, tengo entendido que lox es la palabra más antigua que ha sobrevivido en la familia de lenguas indoeuropeas. Así que en ese sentido, Noruega está en el centro del mundo. En fin, mi punto es que Trump está en posición de escoger y decidir. Obviamente fracasó en varias cosas. No hubo cambio de régimen, ni colapso del Estado. Ese es el objetivo israelí, no el estadounidense. No hubo fin de los programas nucleares. De hecho, se aceleraron y con ello un peligro mucho mayor de proliferación. A medida que Irán se vuelve nuclear, cabría esperar que otros, Arabia Saudí, Turquía, Egipto en la región y otros más lejanos como Japón y Corea del Sur, también se vuelvan nucleares. farther afield like Japan and South Korea to go nuclear. So the danger of nuclear war is likely to go up. Así que es probable que el peligro de una guerra nuclear aumente. La eficacia del poder de disuasión nuclear estadounidense probablemente se vea devaluada, y eso incluso si los alemanes no desarrollan armas nucleares, algo de lo que algunos en Alemania están hablando. Así que creo que puede elegir otro objetivo, el daño físico. Hemos dejado a Irán fuera de combate. Hemos causado un daño básico a la economía iraní. Aquí, por supuesto, y concluiré con esta idea, la gran ironía es que uno de los objetivos de Irán era el alivio de las sanciones, y el secretario del Tesoro acaba de levantar las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní. Bingo para Irán. Les ha pillado el truco. Así que, en fin, creo que Trump es muy ingenioso a la hora de encontrar maneras de escabullirse de las situaciones que él mismo ha creado. ways to chicken out of situations that he's created. You were the
U.S. ambassador to Saudi Arabia. Fuiste embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí. ¿Cómo crees que están pensando allí en este momento? Porque da la impresión de que podrían estar yendo en ambas direcciones. Por un lado, toda esta experiencia les convence de que deben vincularse más estrechamente con Estados Unidos. Por otro lado, también reconocen que tienen que, bueno, no desvincularse, pero al menos reducir su dependencia, ya que la relación con Irán también tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Arabia Saudí? How do you see what is going on in Saudi Arabia? Well, I'm not there, and I would suspect that. Bueno, no estoy allí, pero sospecho que hay dos reacciones. Una a muy corto plazo, que es, ya sabes, cooperar con Pakistán y exigir represalias, vengarse de Irán. Así que deben de estar de muy mal humor, con sed de venganza a corto plazo. Las sociedades más reflexivas, y hay personas que piensan a largo plazo, probablemente estén llegando a la conclusión de que deben resolver sus diferencias con Irán en el plano diplomático para eliminar la amenaza. Saben instintivamente lo que dijo Abraham Lincoln: cuando haces amigo a un enemigo, ganas un amigo y pierdes un enemigo. Y esa es la respuesta adecuada. That is the appropriate answer. Threat reduction is a primary task of diplomacy. La reducción de amenazas es una tarea principal de la diplomacia, y habían empezado a intentarlo. Ahora lo han abandonado a corto plazo, claramente. Creo que volverán a ello. Pero ya sabes, se enfrentan a una dificultad que reconocen. Hace unos 20 años di una charla titulada «Los árabes toman una esposa china», en la que señalé que aunque estaban un poco cansados de Estados Unidos, este era demasiado grande, de hecho, para echarlo de la cama, pero los musulmanes podían tener más de una esposa. Y eso creo es muy probablemente el futuro. And I think this is very likely the future. It means Y eso significa, y no hablo únicamente de los chinos, encontrar otros aliados y hacer algo muy importante, que es el objetivo del movimiento saudí-pakistaní, un pacto de defensa. Eso implica desarrollar tus propias industrias militares para no tener que comprar armas a Estados Unidos ni a otro socio claramente poco fiable. Ya sabes, puedes comprar armas a China, pero no vienen con una garantía de seguridad incluida. Y si las compras a Estados Unidos, esa afirmación, que vienen con una garantía de seguridad, ha sido un factor clave para hacerlas atractivas. Eso ahora ha desaparecido. Así que sospecho que esto no es bueno para los estadounidenses en ningún sentido. No solo han resultado inadecuados los mecanismos defensivos, las capacidades de interceptación, y mucho menores de lo que se afirmaba, sino que la garantía de seguridad que los hacía atractivos ya no existe. Así que creo que la respuesta, a corto plazo, es la venganza. Ya sabes, hay un proverbio árabe: besa la mano que no puedes morder, pero creo que a largo plazo besarán la mano que les mordió. A instancias de Estados Unidos, recordemos que Arabia Saudí y otros árabes del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, aparentemente se esforzaron mucho por convencer a Estados Unidos de que no cediera a la presión israelí para iniciar esta guerra. Sabían, aunque Donald Trump no lo hiciera, cuál sería probablemente el resultado de la guerra en términos de la disrupción de sus economías políticas, la presión a la que se verían sometidos y los daños físicos que sufrirían. Y creo que ya sabes, vi una entrevista el otro día con el ex jefe de inteligencia de Arabia Saudí, el príncipe Turki al-Faisal, en la que Christiane Amanpour le preguntó si le habían sorprendido los ataques iraníes contra los árabes del Golfo. Y él respondió que no, que ellos ya habían dicho que lo harían. Lo único que nos sorprende es que Estados Unidos tomara la medida que tomó y que produjo este resultado. Así que las personas más reflexivas en Arabia Saudí están pensando claramente de forma estratégica, no solo táctica, sobre cómo afrontar las nuevas circunstancias en el Golfo. You had Arthur Grace das sí. Lo siento. I appreciate it, and well, Lo agradezco. let's hope. Bueno, esperemos, aunque parece poco probable, que haya pronto alguna negociación.
La afirmación de Trump de que están llegando a un acuerdo no parece ser cierta, pero al menos podemos consolarnos un poco sabiendo que hay un esfuerzo por dar marcha atrás, porque esto realmente se está descontrolando muy rápidamente. Well, the hopeful note is that Donald Trump may be in the process. Bueno, la nota esperanzadora es que Donald Trump podría estar en proceso de descubrir la utilidad de la diplomacia en lugar del uso de la fuerza. Pero claro, nunca se sabe realmente en qué está pensando. Y no creo que Stephen Witkoff sea un interlocutor creíble en este momento, dada su implicación pasada en engaños y su incapacidad para lograr que Donald Trump cumpla los acuerdos que aparentemente insinuó, o quizá incluso alcanzó. Borrell está en negociaciones con sus homólogos iraníes. At the negotiating table with his Iranian counterparts. Esa es mi preocupación. Sin embargo, que una vez que Trump descubre el valor de la diplomacia, va a ser difícil después de ya sabes lo que se hizo con el JCPOA y luego 2 ataques sorpresa. Y ya sabes, habrá algunos problemas de confianza. Well, that's why I don't think the Iranians are going to stop. Pero por eso no creo que los iraníes vayan a detenerse hasta que sientan que tienen a Estados Unidos básicamente donde quieren que estemos. Y no creo, está claro que Donald Trump, aunque nunca reconozca los errores que comete, entienda que esto no va bien en varios niveles y probablemente esté más preocupado por el impacto político interno. Hablé un poco sobre el precio de la gasolina en el surtidor, pero extraño el hecho de que muy mala magasillas de leer en este tema. Sus propios partidarios de defen fragmento de lo que queremos. Are now splintering increasingly. There are polls that show that the vast majority of voters Hay encuestas que muestran que la gran mayoría de los votantes de Donald Trump, alrededor del 70%, están a favor de poner fin a la guerra de inmediato. No aprueban esta guerra. Así que vuelvo al punto de que fue una insensatez iniciar una guerra efectivamente autorizada por Benjamin Netanyahu y no por el Congreso de los Estados Unidos, como exige la Constitución. Fue una insensatez comenzar una guerra sin objetivos claros ni una estrategia para ponerle fin. Y aquí estamos, en medio de esta necedad. El hombre que nos metió en esto, Donald Trump, ahora tiene que encontrar una salida, para sí mismo, para nuestro país, para el mundo, para los participantes en la región. Si está a la altura o no, ya lo veremos. Bueno, Tabritas por muchos truth rubralits innerhalb ideas. Gracias, Glenn.